respiratoria de sexto semestre y a continuación les vamos a mostrar el ensamble de la cánula nasal de alto flujo. Entonces tenemos los beneficios de la cánula nasal de alto flujo, que son aumentar la fracción inspirada de oxígeno y aumentar la presión arterial de oxígeno. Y este dispositivo nos ayudará a disminuir la resistencia en la vía aérea de nuestro paciente pediátrico. La principal método de función es que nosotros podemos suministrarle fracciones inspiradas de oxígeno fijas a nuestro paciente pediátrico por medio de un circuito que funciona en conjunto con los siguientes dispositivos. A continuación nosotros tendremos el soporte de cascada, en la cual vamos a poder graduar la temperatura por medio de estos dos modos que vemos aquí, que vemos un modo de invasivo y un modo no invasivo. Entonces, ¿cuál es la temperatura indicada, Cristi? 37 grados centígrados. Muy bien, enséñanos cómo se puede entonces ensamblar. ¿Y esta modalidad de cánula nasal de alto flujo con qué dispositivo es? Se puede hacer, ¿cómo así, profe? ¿Cómo se llama ese dispositivo? Ventilador mecánico. Ventilador mecánico, ¿qué? Monal. Monal T60. ¿Por qué se hace con ese y no con otro tipo de ventilador? Porque este ventilador tiene la opción de realizar oxigenoterapia ¿De qué? de alto flujo. De alto flujo, muy bien, porque tiene software, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí ya conectaron la cascada a la fuente eléctrica, el soporte de la cascada. Sí, señora. Entonces, ese se debe de conectar a toma regulador. Listo. Luego, ¿qué más vamos a utilizar para conectar el alto flujo? Utilizaremos la cascada, pero vamos a ir poco a poco mostrando los dispositivos que vamos a ir Listo, utilizando. entonces, ¿cuáles son los dispositivos? Nosotros aquí encontramos unas tubuladuras Fisher Paykel, que son las que se utilizan en el circuito de ventilación mecánica. En este caso, este es el que va a depender del circuito exhalatorio y este es el circuito inhalatorio. Nosotros ya tenemos una tubuladura aquí con nuestro adaptador, puesto que este adaptador con la que viene ella no ensambla adecuadamente con ese ventilador molar. Entonces utilizamos este adaptador universal para este ventilador. ¿Y los adaptadores dónde vienen? Los adaptadores vienen en el mismo empaque y los vamos a encontrar en esta presentación. Ok, muy bien. Listo. Después, ¿Qué más vamos a necesitar? este es el circuito que va a estar conectado al ventilador desde la cascada al ventilador. Y este es el dispositivo que nos va a permitir tener una termorregulación de los cables. De los circuitos. De los circuitos. Entonces nosotros vemos que hay dos tipos de cable. Tenemos uno que es el que va a controlar la temperatura y tenemos otro que va a estar conectado a las tubuladuras para poder controlar la temperatura y la humedad que se encuentra en las tubuladuras. Entonces, antes de conectarlo, sería bueno mostrar la adaptación eléctrica que tiene el dispositivo, el cable con la tubuladura. Ahorita los adaptamos. Y ahora los adaptamos, pero si lo logran ver bien, al fondo tienen los cables que colaboran a esa termorregulación y de la humidificación del flujo cuando pasa por la tubuladura. Muy bien. Entonces vamos a proceder a conectar los dispositivos. Entonces tenemos el regulador de temperatura. Ellos tienen unas pestañas. Esas pestañas van a dar siempre hacia la pista de la mano derecha, para que quede asegurada. Muy bien. Y utilizamos este que tiene las tres uniones. Lo conectamos a este circuito de aquí, como ustedes lo pueden ver, en forma de triángulo. Lo conectamos. Este todavía no lo vamos a ensamblar acá porque no hemos puesto la cascada. ¿Me lo puedes tener aquí, por favor? Ya este segundo cable va a ir en la parte inferior. Y este va a ir conectado a la tubuladura en la parte más
distal. Entonces vemos que ellos tienen una figura geométrica, un adaptador en forma geométrica de triangular que tiene esta finalidad. Ejercemos un poco de presión porque él entra a presión, él no tiene ningún adaptador, sino que él entra a presión. Y después de tener este dispositivo instalado ahí, vamos a poner el último adaptador al final de la tubuladura de esta manera. Como este ya viene redondo, este también va para este adaptador redondo. Se conecta y se tiene ahí mientras se conecta la cascada. Entonces la cascada, aquí tenemos nuestra, en este caso sería agua estéril para inyección. Vemos que tenemos que presionar acá y ella se va a deslizar. Esta plancha es la que va a ser encargada de generar el calor para que el circuito pueda brindarle un oxígeno humidificado y termorregulado a nuestro paciente. Entonces nosotros Hasta el final, llévala hasta el final. la podemos acomodar de esta manera. Entonces aquí nosotros nos quedó sobrando un cablecito. Este cable no lo vamos a utilizar en este procedimiento, pero sí vamos a tener que conectar las tubuladoras. Entonces, ¿se acuerdan la tubuladora que les decía que tenía el adaptador universal? Esa tubuladora se ensambla en la parte izquierda del dispositivo de cascada y va... Se puede ensamblar en cualquier parte, sino que se va a ensamblar ahí es para dejar la otra tubuladura más cercana al paciente. Y lo conectamos al circuito inspiratorio. Muy bien. Después de conectarlo al circuito inspiratorio, nos queda último conectar la cánula que le va a suministrar como tal la fracción inspirada de oxígeno a nuestro paciente al resto. Ya teniendo el dispositivo ensamblado, vamos a ver si necesitamos, bueno, lo prendemos. En este caso le vamos a quitar la alarma porque no está conectado a fuente de oxígeno. No está conectado todavía al paciente. Y se va a programar en modo invasivo. Entonces aquí podemos programar modo invasivo y ahí está modo invasivo y ahí sería modo no invasivo. Entonces lo programaremos al modo invasivo para que regule y alcance temperatura de 37 grados. Ya después de determinar ese modo, vamos a ver si utilizaríamos una cánula nasal de alto flujo infantil o una cánula nasal de alto flujo pediátrica. La podemos ver por las diferencias en sus colores y dentro del contenido tiene unos vástagos más grandes. En este caso vamos a utilizar la infantil por la edad del paciente. Muy bien. Entonces procedemos a destapar la cánula. Y por la narina. Sí. La diferencia que tiene esta cánula nasal de alto flujo, a diferencia de otras, van a ser la adherencia que ya va a poder brindar a la región maxilar del paciente y también Y que es un dispositivo hidrocoloide que va a proteger la piel. hidrocoloide y va a proteger la piel. Y lo bueno es que si en el momento en el que el paciente llega a obstruir una vía, un vástago con la secreción, pues el siguiente vástago va a poder suplir la función de este hasta que el terapeuta le haga la higiene al paciente. Muy bien. Nosotros de esta manera podemos graduar el perímetro cefálico del paciente para que tenga una buena adaptación. Y por último el vástago que se conecta en forma de V, el conector, al dispositivo de la tubuladora. Pero como no conecta, ¿qué hay que hacer? Desensamblarlo. Hay que retirar el adaptador final. Retiramos el adaptador final. ¿Por qué se retira? Porque ese es para circuito aire y lo estamos conectando con circuito ventilador mecánico monal. Uno de los 3 circuitos en los cuales se puede utilizar esta técnica de los 3 dispositivos. Muy bien. Ahora tenemos que recordar que los vástagos no pueden estar totalmente en las fosas de nuestro paciente,
sino que él tiene que permitirle un espacio para que el paciente al momento de exhalar Para que no haga efectos hipados. no haga efectos hipados. No debe quedar tan adherido a la nariz. Entonces nosotros ponemos el dispositivo de esta manera, lo fijamos en el caso de que tengamos nuestro paciente real. Muy bien. Y procedemos a configurar el ventilador mecánico. Prendemos el ventilador mecánico, Lo que vamos a utilizar pero lo es que el vamos a utilizar módulo. es el módulo de oxigenoterapia en este caso porque estamos haciendo una intervención. Ujú. Entonces programamos el módulo de oxigenoterapia. Sí. El flujo, entonces solamente vamos a tener dos variables, una variable de flujo y una variable de fracción inspirada de oxígeno. Y la temperatura la va a proporcionar ¿qué cosa? Que la temperatura nos la proporciona la cascada, que en este caso está en 27.2 grados centígrados, Ya va a empezar a subir. y podemos ver cómo hay humedad y la temperatura ha aumentado. Entonces el flujo lo vamos a cambiar dependiendo del peso del paciente. Si el Y paciente pesa 6, Si el ¿cuál es pa- la recomendación? si el paciente pesa 6 kilogramos, se multiplica por 2, pero y nos 2 daría un litros flujo por de kilogramo minuto. nos daría un flujo de 12 litros por kilogramo minuto, pero nosotros no vamos a iniciar con ese flujo máximo, sino que vamos a ir aumentando gradualmente el flujo. Entonces vamos a ponerlo en 7 aproximadamente. Y la fracción inspirada de oxígeno también, dependiendo de cómo está la saturación del paciente, la vamos a ir aumentando gradualmente. En este caso iniciamos con una FIOS del 40%, validamos y ya está conectado al dispositivo y ya poder recibir una fracción inspirada de oxígeno segura a unos litrajes que van a permitirle a él hacer un barrido en la cavidad, un aclaramiento en la región rinofaringea. Que se llama lavado del espacio muerto nasofaringeo y va a crear un reservorio anatómico ¿de qué? De oxígeno. Muy bien. Muy bien.